It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Son las 3 de la tarde. Seguimos aquí en el Movistar Centre en este segundo día del Be New Digital Industry con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en este evento en el que tratamos de conectar, de impulsar y de transformar en esta nueva economía. Empezamos con otra sesión dentro del concepto de Be Digital, en este caso sobre ingeniería neuromórfica, un tema interesantísimo, una tecnología revolucionaria que imita las funciones neuronales de los sistemas nerviosos biológicos y crea procesadores neuromórficos fabricados con miles de neuronas artificiales que pueden entre ellas crear una red que emula potencialmente incluso nuestro propio cerebro. Esto permite resolver problemas de una forma más eficiente con menos energía que la computación que entendemos hasta ahora. Es un tema que puede sonar muy complejo, en el cual me incluye y estoy intentando de entender cómo funciona esto, pero tenemos suerte porque tenemos un panel perfecto que nos va a contar más sobre estas nuevas tecnologías. A quien voy a presentar ahora mismo, tenemos conectados online, por lo que tengo entendido, sí, a Mario Lanza y a Chiara Bartolozzi, y aquí en el estudio tenemos a Silvia Jiménez Santamarina y a Fernando Leonel Aguirre. Y nuestro moderador, que será el doctor José Antonio Cano Martins, es Research Director en IDC España. José Antonio es ingeniero en telecomunicaciones y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la tecnología en posiciones directivas en organizaciones distintas, tales como Deloitte, el Grupo GAC, así como en el sector público. José Antonio, tenemos muchas ganas de que nos contéis más sobre la ingeniería neuromórfica, que un poco nos ayudéis a descifrar, ¿no?, todos estos entramados y nuevos conceptos, así que dejo el panel en muy buenas manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Antes de comenzar este panel, como bien decía Ana, me gustaría darle la bienvenida, como se merece, a nuestros panelistas, y para ello me gustaría introducir brevemente a Mario Lanza Martínez, que es Associate Professor Material Science and Engineering, Physical Science and Engineering Division at King Abdullah University of Science and Technology. Mario, buenas tardes, bienvenido. A Silvia Jiménez, Silvia, biotecnóloga del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia y responsable de la propuesta del proyecto Nanomentech, que además ha sido premiado y que espero que nos cuentes ahora un poquito más. Bienvenida. A Fernando Leonel Aguirre, que es profesor adjunto de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y que también, Fernando, quiero que nos cuentes un poquito más acerca de la beca que recibiste de CONICET para realizar el doctorado que acabas de presentar recientemente. Y por último, me gustaría darle la bienvenida a Chiara Bartolozzi, que es Researcher en el Italian Institute of Technology. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y antes de que comencemos con el tema principal de la mesa, que es la computación neuromórfica y cómo la ingeniería neuromórfica es capaz de abordar problemáticas, como decía Ana, un poco diferentes de lo que son las casuísticas normales, me gustaría que brevemente, puesto que es un tema un poco complicado, un poco distinto a lo que podamos tener habitualmente, que me introduzcáis brevemente en qué áreas o cuál es vuestra vinculación con este tema en concreto. Silvia, si te parece, empezamos contigo. Sí, claro. Bueno, primero de todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. En mi caso, yo soy investigadora predoctoral en el Instituto de Ciencia Molecular en Valencia. Allí llevamos a cabo investigación de materiales moleculares, ¿no?, en general. Es decir, estudiamos moléculas que presentan unas características físico-químicas específicas y que pueden ser aplicables en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente que trabaja con materiales 2D para electrónica, tenemos gente que trabaja con materiales porosos muy interesantes para biomedicina, gente que trabaja para energías renovables. En mi caso, yo estoy en un equipo de experimentales y teóricos, yo me encargo de la parte teórica.
de desarrollar materiales para computación neuromórfica, ¿no? Con esto, ¿qué hacemos? Hacemos simulaciones de moléculas que presentan ciertas características físicas, como por ejemplo pues lo primero de todo básico sería conductividad eléctrica y luego que tengan memoria, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de estudiar estos nuevos materiales que puedan ser aplicados posteriormente en dispositivos neuromórficos. Hablando de dispositivos neuromórficos, me gustaría darle la bienvenida a Mario. Mario, buenas tardes. ¿Puedes resumirnos brevemente tu actividad dentro de la King Abdullahi University of Science and Technology, sobre todo vinculado, como decía antes Silvia, en la parte más de dispositivos? Hola, buenas tardes. Pues sí, muchas gracias sobre todo por la invitación. Sí, yo la verdad que aquí en la King Abdullahi University of Science and Technology nos están proporcionando muchos recursos para realizar investigaciones en el ámbito de la computación neuromórfica. La característica principal que tiene mi trabajo es el hecho de trabajar con un dispositivo electrónico bastante reciente llamado Memristor, y nosotros lo que intentamos es hacer sistemas con memristores que puedan emular el funcionamiento de redes neuronales artificiales, ¿no? Que es uno de los pilares de la computación neuromórfica. Entonces, el realizar estos circuitos, realizar una computación con un mínimo aceptable de sofisticación, requiere realizar unos circuitos integrados de alta densidad, ¿no? Entonces, yo en este campo trabajo con memristores, que son unos componentes que se pueden integrar bastante bien, son bastante pequeños, ocupan poco espacio, tienen prestaciones electrónicas bastante elevadas y sobre todo que se encamina muy bien a lo que se necesita para crear una red neuronal artificial. Y nosotros básicamente nos dedicamos a realizar la fabricación de estos dispositivos utilizando materiales bidimensionales, como los que acaba de mencionar mi compañera. Y en este caso yo soy especialista en un material bidimensional aislante que tiene la propiedad de cambiar la resistividad dependiendo de los impulsos eléctricos que le aplicamos, con lo cual eso nos permite crear diferentes estados y con eso generar una computación. Muy bien, pues una vez que, si os fijáis, estamos intentando seguir la cadena lógica de construcción de un ordenador neuromórfico. Hemos empezado por materiales, luego te preguntaré específicamente por materiales, hemos seguido por dispositivos y ahora es tu turno, Fernando. ¿Cómo a través de conectar este tipo de dispositivos podemos escalar y hacer un ordenador neuromórfico? En este caso, ¿cuál es la actividad que estás desarrollando en la actualidad? No hace falta que me contestes la pregunta, eso lo dejaremos para el debate. ¿Cuál es tu posición actual y cómo estás vinculado con esta temática? Bien, pues yo de momento soy profesor adjunto en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, en la cual a su vez he desarrollado mi tesis de doctorado financiada por el CONICET, que es la principal institución de investigación en Argentina, la cual bueno, defendí muy recientemente. Y en la misma he ido desde las cuestiones de fiabilidad, que es el eje temático del laboratorio de microelectrónica de mi institución, hasta el estudio de memorias resistivas y eventualmente su aplicación para la implementación de redes neuronales en hardware, que son la base de la construcción de circuitos neuromórficos que permitan realizar una gran cantidad de operaciones con un bajo consumo de energía. Así que diría que esa es mi vinculación con la temática de la charla. Fenomenal. Y ya para terminar y darle la bienvenida a Chiara. Chao, Chiara. ¿Cuál es la actividad que estás desarrollando actualmente, encuadrándola ya en el final, por así decirlo, de la cadena y es lo más cercano al mercado? Right, as you said, I'm in the late part of the chain. I work at the Italian Institute of Technology, and I mostly work in the application of the neuromorphic sensing and computing paradigm to robotics. Specifically, I integrate neuromorphic, or what we call event-driven sensors, for vision, for touch, and lately also thanks to a collaboration with Spain, also auditory sensors on a humanoid robot to study how this neuromorphic paradigm can improve the autonomy of robots.
Muy bien, pues introducidos todos los panelistas, me gustaría abordar la primera de las cuestiones por ir un poco de lo general a lo más específico, y me gustaría comenzar contigo, Silvia. Más allá de las características que pueda tener el tipo de ordenador neuromórfico, me gustaría centrarme en tu parte en concreto en los materiales. Cuando estamos hablando de un ordenador neuromórfico, ¿utiliza los mismos materiales que un ordenador tradicional? ¿Hacia dónde va la investigación en el caso de que no sea así? ¿Y qué tipo de materiales son los que deberíamos usar si queremos introducirnos en este tipo de cuestiones? Bueno, pues para comenzar con esta pregunta, me gustaría enfatizar un poco la idea de qué consiste la computación neuromórfica, ¿no? Podemos definirla como es un conjunto de algoritmos, de circuitos y de arquitecturas computacionales que se inspiran en cómo funciona el cerebro, ¿no? Al final, como hemos estado comentando, el cerebro es la máquina más eficiente en términos de energía y más potente a la hora de procesar datos, ¿no? Estamos expuestos diariamente a una cantidad ingente de estímulos que recibimos del entorno y somos capaces tanto de recibirlos todos, procesarlos y, algo muy importante, tomar decisiones en base a ese conocimiento que recibimos del entorno, ¿no? Entonces, las tecnologías actuales presentan ciertas limitaciones que luego comentaremos también. Sí que es cierto que la parte de software, los algoritmos, llevamos ya un tiempo que están siendo implementados. Casi todas las aplicaciones de nuestros ordenadores, de nuestros móviles, ya implementan redes neuronales artificiales en formato software. Por lo tanto, con las tecnologías actuales podemos, sin embargo, tenemos una pequeña limitación para sacar el máximo potencial, ¿no?, de estos algoritmos. Los algoritmos son unas estructuras complejas, unos nodos interconectados entre ellos en diferentes capas, pero cuando los utilizamos en tecnologías CMOS, que son las que tenemos actualmente, son transformados en señales digitales, en ceros y unos. Entonces perdemos esa estructura inicial de las de los algoritmos conocidos como machine learning, deep learning, etcétera, que son redes neuronales artificiales. ¿Dónde entra la ciencia de materiales? Pues en este punto lo que queremos es conseguir desarrollar plataformas físicas a nivel hardware donde podamos implementar estos mismos algoritmos, pero a nivel circuitos. De esta forma lo que conseguimos es mejorar enormemente la eficiencia energética y además sacarle el máximo rendimiento a esta nueva forma de computación. Y eso me lleva, Mario, a que, antes de lanzarle la pregunta a Mario, lanzaros una consideración a vosotros que nos estáis escuchando. Podéis hacernos llegar todas las preguntas que tengáis a través del chat. Lo vais a ver justo al lado de la pantalla para que se las podamos introducir a cualquiera de nuestros invitados esta tarde. Yo, para que luego lo sepáis, a mí me las harán llegar a través de un tipo de red social y yo las miraré desde el móvil, ¿vale? Así que si me veis con el móvil, no penséis que estoy haciendo otra cosa más que leer vuestras preguntas. Mario, quería seguir contigo porque Silvia ha hablado de materiales, pero claro, la computación cuántica, como ella bien introducía, lo que trata de replicar es la sinapsis del cerebro, la comunicación que hay entre neuronas. Y esto tendría sentido, entonces, que los circuitos fueran diferentes. ¿Es verdad que son diferentes? ¿Que es un circuito neuromórfico en primer lugar? ¿Y en qué se podría diferenciar, si es que se diferencia, de las arquitecturas tradicionales von Neumann? Pues la verdad que esta es una muy buena pregunta, que enlaza muy bien con el tópico que acaba de explicar Silvia. A ver, en principio, en cuanto a la ingeniería neuromórfica, habría lo que serían dos corrientes principales, ¿no? De hecho, justamente, esto acaba de ser revisado en un artículo Perspectiva en Nature Electronics la semana pasada. El tema es que la intención inicial, cuando este campo surgió en los años 80, era intentar hacer una réplica exacta de lo que había en una red neuronal biológica, en un cerebro, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que con el tiempo se empezó a pensar que replicar, primero, el conocimiento del cerebro es limitado,
Y segundo, intentar replicarlo es bastante complejo. Replicar estos circuitos biológicos con materiales y con circuitos electrónicos, pues sería un poco complejo, ¿no? Entonces empezó a considerar otro tipo de approach, otro tipo de método más enfocado a lo que sería replicar el funcionamiento de una red neuronal artificial, que es simplemente un algoritmo de computación diferente al que estamos acostumbrados, en el que tenemos, pues lo que comentabas de la estructura Boyd-Neumann, ¿no? Tenemos dos partes bien diferenciadas, una es la memoria, otra es la unidad de computación, en la que se está distribuyendo los datos de una hacia otra constantemente, ¿no? Esto genera un incremento de potencia y un incremento un retraso en la hora de mover estos datos, ¿no? Consume tiempo y energía, y entonces lo que se intenta con una red neuronal es realizar las dos operaciones en el mismo lugar, ¿no? Que serían los nodos de esta red, las sinapses, que están unidas a neuronas electrónicas también. Esto se puede hacer con dispositivos electrónicos, CMOS, de toda la vida, por decirlo de alguna manera, con transistores. Lo único que pasa es que para realizar una simple sinapse necesitas varios transistores, necesitas como mínimo 6, y esto te genera un consumo de área, y además el funcionamiento que se consigue no es lo que más se ajusta al comportamiento real de lo que se debería utilizar en una red neuronal artificial, ¿no? Con lo cual, esto enlaza un poco con lo que comentaba Silvia, en el que se necesitan nuevos materiales para generar nuevos dispositivos que puedan capaces de resemblar esos comportamientos electrónicos de forma más ajustada, ¿no? Entonces, yo en ese campo me dedico a trabajar con materiales, con memristores hechos de materiales bidimensionales, que en ese sentido hemos observado que tienen la capacidad de producir algunos estímulos electrónicos que no se han observado nunca en dispositivos CMOS, ¿no? Entonces, esta es la tendencia que se ha tenido, aunque sí que tengo que decir que los avances en neuroingeniería han permitido que ahora se esté volviendo un poco a la concepción inicial de intentar hacer un copy-paste de lo que sería el funcionamiento de una red biológica, ¿no? Pero bueno, en principio creo que el desarrollo de la computación con circuitos CMOS de lo que sería una red neuronal artificial, un algoritmo de computación en ese sentido, está un poco más avanzado. Mario, la pregunta es obligada y te pediría tu opinión personal, porque esto, claro, esto va a tener un impacto brutal en lo que es la microelectrónica en concreto, sobre todo ahora mismo, que como todos sabéis hay cierta escasez en la provisión de dispositivos, sobre todo en la parte de semiconductores. ¿Cuál sería el impacto que tendrían este tipo de materiales, este tipo de nuevos circuitos dentro de lo que es la microelectrónica en general? Pues la verdad que sería muy importante, porque permitiría dos cosas. Primero, aumentar el rendimiento electrónico y las prestaciones electrónicas de los dispositivos que ya existen. Esto estaría muy bien, es decir, por ejemplo, la movilidad de los transistores. Pero también, pero también podrían permitir crear dispositivos nuevos con prestaciones que todavía pues, no se han observado, ¿no? En ese sentido, es un poco encaminado lo que va el funcionamiento de los memristores bidimensionales, que es lo que estoy yo haciendo, ¿no? Tengo que decir que, en principio, esa escasez que comentabas de dispositivos es precisamente por el hecho de que estamos llegando a unos niveles de miniaturización tan extremos que básicamente hay 3 empresas en el mundo que puedan fabricarlo: TSMC, Intel y Samsung. Y las demás pues están un poco hacia atrás, no pueden fabricar los dispositivos tan avanzados, pero bueno, aún así pueden fabricar muchos tipos de dispositivos que son muy útiles para muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de computación avanzada, pues los dispositivos lógicos avanzados son los más demandados, ¿no? Entonces, cuando alguna de estas empresas pues tiene algún tipo de limitación, ya sea por tema de COVID o por tema de alta demanda, pues entonces surge esta escasez, ¿no? Pero bueno, en el sentido de poder integrar estos materiales, esto dará un poco más de alternativas a la hora de fabricar, y en ese campo hay que decir que Europa está bastante bien representada y bastante bien consolidada en ese campo. Están haciendo
algunos de los avances más importantes en todo el mundo, con lo cual es la verdad un campo bastante excitante para trabajar ahora mismo. Fíjate, te agradezco la reflexión porque eso me lleva, Fernando, a Mario introducía el Memory Store y las características esenciales que tienen este tipo de dispositivos. Claro, el reto está en escalarlo y construir una red neuronal con Memory Stores que dé lugar a este ordenador cuántico, neuromórfico. Cuéntanos cómo podríamos hacer esto. Bueno, la principal idea para poder escalar la integración de Memory Stores es utilizar lo que se conocen como estructuras tipo crossbar o de barras cruzadas, que básicamente replica una estructura matricial en la cual se superponen líneas metálicas en direcciones ortogonales, ubicando en cada intersección un dispositivo con características memristivas o una memoria de conmutación resistiva. El problema es que en cuanto empezamos a integrar esto de esta forma y a reducir las dimensiones, empiezan a aparecer una serie de problemas constructivos de índole eléctrico que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con que lo que consideramos a priori un conductor ideal empieza a presentar resistencia. Entonces, las señales que se aplican en una misma línea y que deberían afectar de igual manera a todas las neuronas o todas las sinapsis, resulta que en realidad sufren una degradación producto de una caída de tensión parásita en las líneas de interconexión. Al mismo tiempo, el memristor tiene muchas veces alta variabilidad, de forma tal que los valores que quizás se quisieron programar en un primer momento varían a lo largo del tiempo y tienen que reentrenarse la red. Y por último, en realidad entre todos los desafíos que hay, está la necesidad de intentar aprovechar lo que se conoce como el back-end offline en un proceso CMOS. Básicamente, para ponerlo en contexto, un chip cualquiera de silicio tiene lo que se conoce como el front-end, que es la parte del silicio propiamente dicha, y el back-end, que es toda la estructura superior donde se interconectan dispositivos. La idea es, para aprovechar el espacio, no solamente utilizar el front-end para posicionar los dispositivos de silicio, sino utilizar el back-end para ubicar los dispositivos memristivos y lograr integrar en un mismo wafer, en un mismo die de silicio, tanto las estructuras de capas sinápticas implementadas con memristores en el back-end como la electrónica CMOS en el front-end es todo un desafío importante a resolver. Y diría que al día de hoy no hay ningún proceso comercial maduro que haya podido resolver este problema. Y es todo un desafío de desarrollo y que todavía está en investigación. Acabas de pisar una pregunta. Perdón. No, es broma. Chiara, me gustaría seguir contigo porque Fernando lo deja justo en el momento en el que, claro, estamos hablando de las diferencias que tiene este tipo de computación, pero ¿cuáles son los campos en los que se hará uso de la computación neuromórfica? ¿Cuáles son los casos de uso más claros que pueda haber para esta nueva aproximación en ingeniería y computación? This is a very good question, and I think we should kind of step back a little and think about what neuromorphic is. So if neuromorphic, by definition, is trying to replicate the computation that happens in the brain, and with replicate, I mean understanding how the computation in the brain is performed and trying to develop new technologies that can have similar properties, then the type of computation that neuromorphic systems can do are those that the brain can do. And this is very important to define. So digital computers and traditional technologies are very, very good in crunching data and highly precise numerical problems. The brain is very good in interpreting
sensory data that come from vision, touch, proprioception, that come from sensors that interact with the real world, get a noisy signal, and then transfer this information to the brain. And the brain has to make sense of this noisy, ambiguous, and redundant and missing information to understand what is going on and to plan for the correct behavior to be adopted to interact with the external world. So these are the problems where neuromorphic engineering and computing can make a difference with respect to traditional technology. This is why I started my work in trying to apply neuromorphic computing and sensing to robots. And there's another aspect, this aspect of efficiency that is given by the fact that with in-memory computing, you encode efficiently the information and you don't transfer information from CPU to memory and back, as in from Norman computing. So this goes towards any application that, again, has to interpret sensory signals and do that with very limited resources and very quickly. And so these are all edge computing applications where you have a small system, for example, wearable sensors that monitor our state or health and produce an output that is usable online in real time. Fijaos que, muchas gracias, Chiara. Fijaos que hay una cuestión, ya lo introducía antes, lo acababa de introducir Chiara, pero claro, una de las preguntas que nos puede estar haciendo cualquiera de las personas que esté atendiendo a esta mesa es ¿cómo va a ser la convivencia de esta computación neuromórfica con la computación tradicional? Es decir, estamos en un momento donde, con independencia de lo que fue COVID-19, la pandemia de COVID-19, hemos sufrido un proceso de aceleración en cuanto a adopción de tecnología. Estamos utilizando cada vez más la inteligencia artificial dentro de cualquier ámbito de la organización y prácticamente para cualquier tipo de uso. Es más, incluso sin darnos cuenta, cada vez más estamos haciendo mayor uso de dato procesado que sin duda puede encajar mucho mejor dentro de esta aproximación a la que puede referirse la computación neuromórfica. Pero, ¿cómo va a ser esta convivencia, especialmente en terrenos exigentes en procesamiento de datos, como pueda ser la inteligencia artificial, respecto de los sistemas tradicionales, la supercomputación, por ejemplo, o la computación cuántica? Silvia. Pues en este caso, algo que nosotros observamos ahí en Valencia, en el instituto, es que realmente las nuevas tecnologías emergentes, ya sea cuántica, neuromórfica, etcétera, no son exclusivistas, ¿no? Es decir, no es que vaya a aparecer la tecnología neuromórfica y vaya a tener una supremacía sobre el resto. Realmente es una convivencia entre todas ellas. Lo que estamos haciendo es desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan avanzar en esas limitaciones que encontramos, pues en el caso de la CEMOS, o incluso que sean aplicadas a problemas más específicos, ¿no? Como el caso de la computación cuántica. La computación cuántica es algo realmente muy interesante, con unas propiedades, unas características que permiten resolver problemas específicos muy complejos. O el caso más sencillo, la factorización de un número muy grande, que a día de hoy, pues, con las tecnologías que tenemos, supondría meses o años. Con las cuánticas lo tenemos en cuestión de horas. Entonces, yo creo que estamos evolucionando más hacia una perspectiva de tener tecnologías que nos permitan, primero de todo, ser más sostenibles, eficiencia energética, y luego que además puedan ser específicas para ciertos problemas. Pues, por ejemplo, la computación neuromórfica, lo mejor es análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? Para encontrar patrones, para analizar visualización, análisis de imágenes. Yo creo que incluso a día de hoy hay aplicaciones que aún no somos capaces de imaginar. O sea, al final, todo aquello donde la inteligencia artificial pueda tener un rol, esto, la computación neuromórfica, lo va a acelerar, ese proceso de desarrollo, ¿no? Y
como te digo, pues al final yo creo que iremos evolucionando hacia un campo donde utilizaremos cada tecnología de una forma específica al problema que queremos solucionar. Fíjate que has introducido un tema que creo que es muy importante y es una característica esencial de este tipo de computación, que es el paralelismo intrínseco. Es decir, cuando hablamos de convivencia hablamos de diferentes casos de uso, diferentes tipologías de problemas. Aquí sí que me gustaría también conocer la opinión de Chiara, por aquello de que estás más cerca del mercado, conocer cómo ves la convivencia de este tipo de tecnologías. Y me gustaría aportar simplemente un dato que tenemos nosotros en IDC que creo que puede ilustrar sobre la velocidad a la que van desarrollándose estos cambios, sobre todo por un tema que decías tú antes, Fernando, y es el 20% del G500, es decir, las 500 mayores empresas del mundo, ya está destinando presupuesto para hacer pilotos en computación cuántica. Es decir, esto realmente, tú me hablabas de la madurez en la computación neuromórfica, luego volveré contigo sobre esto, pero todo lo que es supercomputación, computación cuántica, realmente está puesto encima de la mesa. Chiara, sí que me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo ves la convivencia entre este tipo de computación diferente, neuromórfica, supercomputación, etcétera? Yes, as I said, each technology has its own application domain. I see neuromorphic in more in edge computing, in limited resources types of applications, and in making AI a bit more sustainable in terms of computational power required for a specific task. This doesn't mean that neuromorphic computing is going to substitute all the other types of computing. They will coexist. And we are, for example, in robotics, trying to get the best of both worlds. So what is easy and well solved by traditional digital computing or supercomputing can be done there. And neuromorphic computing will complement it where it's strong. So I see a coexistence. It's kind of difficult in a way because the way computation is performed and the way the computers are programmed and neuromorphic computing systems are, we cannot even say programmed, but they are configured to perform some computation are different, and the training of the software engineers is different from the training of a neuromorphic engineer, and we need to start having more interaction and find ways to speak common language there. Mario, no sé si quieres añadir tú algo al respecto. Estás en mute. Ahora, perdona, ¿me escucháis ahora bien? Sí. Tenía el micrófono silenciado. No te Pues sí, estaba diciendo que sí, podría hacer un comentario sobre este tema, y es que, a ver, esto pasa un poco con todas las tecnologías, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el grafeno, los impulsores del grafeno ya te empezaban a vender de que si esto iba a reemplazar al silicio, de que si el grafeno iba a ser el futuro, y ahora, bueno, pues se empieza a ver, claro, que después de esa fase inicial de un poco una excitación sobre medida, luego viene una etapa de vacío, de desilusión, y luego ya te estabilizas, que es cuando empiezas a generar ideas un poco más comerciales, ¿no? Y esto, como digo, pasa un poco pues con todas las tecnologías. El avión no ha hecho desaparecer al barco, y el email no ha hecho desaparecer a la carta, y un poco será esto. Cuando aparezcan ordenadores neuromórficos o ordenadores cuánticos comerciales, pues bueno, la computación tradicional con estructura Neumann, con una CPU y una memoria, yo no creo que eso vaya a desaparecer, porque la verdad es que cuando algo funciona, lo mejor es no tocarlo, y hay algunas operaciones que no requieren tantas prestaciones y que pueden funcionar la mar de bien con unos recursos tradicionales, ¿no? Con lo cual, esto sería un poco algo típico de cualquier idea innovadora, que al principio se va a comer un poco el mundo y luego, pues, hasta que
se hace un producto comercial y se ve cuál es su impacto real en el mercado, pues hay una diferencia, ¿no?, de esas predicciones un poco sobreestimadas iniciales, ¿no? Pero bueno, eso pasa en todas las tecnologías, lo hemos visto en materiales bidimensionales, lo hemos visto en células solares, lo hemos visto en todo. Y bueno, habrá una coexistencia. Para algunos problemas, resolver algunos problemas se requerirá más prestaciones, pues habrá que recurrir a herramientas más avanzadas, y para otras pues seguiremos funcionando con lo que teníamos, que no nos va mal. Hay una pregunta que me hace especial ilusión hacer, sobre todo porque es justo la que me hacen a mí, normalmente las organizaciones. Digo a mí, me refiero como IDC, y es sobre el impacto que este tipo de tecnología, impacto económico, entiéndase, puede tener sobre el propio mercado. En este caso, Fernando, tú me introducías muy al principio del debate que bueno, no hay ninguna solución comercial lo suficientemente madura, a pesar de que hay empresas como IBM, HP, Intel, etcétera, que ya tienen ordenadores neuromórficos, o al menos chips neuromórficos. Pero en tu opinión, y sobre todo esta pregunta me gustaría hacértela a ti, pero que por favor la recojáis y podáis incluir lo que queráis, ¿cómo está esta tecnología de madura realmente de cara al mercado? Y ¿cuándo podremos ver el despegue y madurez? O si tienes idea de si existe alguna previsión de impacto económico de esta tecnología. Sí, a ver, en la actualidad, bueno, tal como tú decías, existen soluciones, existen productos de computación neuromórfica, pero todavía no implementando los dispositivos memristivos de los cuales hablaba Mario. Sí existen procesadores como pueden ser los Loily de Intel o el TrueNord de IBM, que tienen unos 4096 núcleos de procesamiento en paralelo y unos 256.000 sinapsis, de forma que existen soluciones de computación neuromórfica a alto costo energético, porque sigue siendo CMOS. A ver, y sobre estas tecnologías ya existen algunas startups que venden servicios. Lo que todavía queda por solucionar es la integración y el desarrollo a nivel de la integración con memristores, que permitiría no solamente aumentar sustancialmente la integración, sino también reducir el consumo de energía. Me preguntas respecto a alguna previsión de cuándo esto podría llegar al mercado. Mira, yo por lo que sé, por lo que he podido indagar, se estima de aquí a unos 4 o 5 años, suponiendo que se puedan resolver gran parte de los problemas asociados a la integración, donde se espera que haya una revolución significativa y una gran un lanzamiento, por así decirlo, de circuitos neuromórficos que integren a memristores y se puedan utilizar para una gran diversidad de tareas, como puede ser entre ellas, por ejemplo, el reconocimiento de patrones o cualquier implementación o una gran variedad de implementaciones asociadas a la inteligencia artificial, que sería como el gran campo de desarrollo para la computación neuromórfica, que es lo que mencionaba Silvia al principio. Y bueno, a ver, creo que aquí en Europa y en España en particular hay buenas condiciones para el eventual desarrollo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la importancia que tiene IMEC a nivel europeo y el favorecimiento que hay para el desarrollo de la inteligencia artificial, como puede ser la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ha sido lanzada recientemente, creo que el año pasado, aquí en España, o la gran diversidad de grupos asociados al CNM, como puede ser todo el polo ubicado aquí en Barcelona, o el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, que cuentan todos ellos con grupos y con profesionales y recursos humanos formados en la temática para poder desarrollarla en cualquiera de los
estratos que involucran a la computación neuromórfica, no sea solamente el desarrollo de circuitos neuromórficos a partir de memristores, sino también de arquitecturas o modelos predictivos basados en inteligencia artificial. Chiara, aquí me gustaría especialmente tener tu opinión, sobre todo por la parte de que tú estás quizás más pegada al mercado y bueno, pues conocer también qué impacto crees que puede tener, o si estáis trabajando en algún caso que pueda ser un poco más maduro o que pueda estar más pegado a lo que podría ser algunas de las cuestiones que comentaba Fernando y que ya se realizan, aunque sea con alto contenido energético. Yeah, so I was actually checking the news. Intel has released in September the new Loihi 2 chip that supports up to 1 million neurons and improved learning and so on. So in terms of big companies investing in this technology, there's a lot of interest. I think that what is more mature, more than the neuromorphic computing platforms probably, is the neuromorphic sensing. And so we have the companies that started producing neuromorphic vision sensors, like Innovation and Prophecy, that are starting selling these products not only to research institutes like mine, that we buy these sensors to integrate on the robots and develop research with that, but also to other industries. Sony has recently acquired Prophecy, so they are producing their own neuromorphic vision sensor. And I think this is a bit more mature than the computing platforms that are still, I think, only within the research domain, the research community. And they will push the use of neuromorphic computing devices, I believe. Silvia, tú que estás más en la parte de materiales, decía Fernando que la complejidad que tiene el hacer esto un poco más comercial es el alto coste energético. ¿Cómo la investigación que estáis realizando vosotros en estos materiales podría hacer algo? Permitidme que voy a usar una expresión que es políticamente incorrecto, pero hacer algo parecido a lo que ha pasado con COVID, que ha acelerado todo el proceso de digitalización. ¿Crees que es un tema de desarrollo todavía de investigación básica? ¿Crees que es un problema de integración, un problema más vinculado con la parte de ingeniería, para acelerar la madurez que tiene que tener este tipo de tecnología y poder dar la estabilidad o incluso la escalabilidad que se requiere para poder hacer esto? ¿Podríamos decir mainstream? Sí, pues en este caso sí que es cierto que lo que ofrecemos desde la parte académica, ¿no? Ciertamente pienso que la investigación, tanto básica como aplicada, es necesaria, de una nace la otra, y para obtener un producto final cercano al mercado que podamos utilizarlo, hace falta tiempo. Es verdad que hace falta tiempo, hace falta recursos humanos, pero principalmente me centraría en, de aquí viene lo de nuestra propuesta de modelo de empresa, acercar más los resultados de la academia a la industria, ¿no? Mejorar esta comunicación, porque a veces parece que la industria tiene unos objetivos diferentes a los académicos. Es verdad que los objetivos específicos son diferentes, pero la investigación en la academia como objeto último puede revertir en un producto final. Como por ejemplo el COVID, ¿no? La vacuna AstraZeneca pues viene de Oxford, de una investigación, etcétera. Para esto lo que pasa es que tenemos que pensar, nosotros desarrollamos materiales, ¿no? Que tengan estos comportamientos, membristividad, que puedan ser baratos a la hora del procesamiento, etcétera, y tenemos que pensar en ciertas características para que sean más cercano a un producto final, por ejemplo, que se pueda transportar. Son preguntas tan básicas como que sea estable a diferentes situaciones atmosféricas, que se pueda transportar a otros lugares del mundo, que se pueda integrar con las tecnologías actuales. Entonces,
creo que aún hay ciertas preguntas que debemos hacernos y que aún están por dar una respuesta más elaborada, más cercana a un producto final. Fíjate, Fernando, tú introducías la variabilidad del Membristore en según qué casuísticas. Y yo recordaba en una charla que tuve con Mario cuando íbamos a configurar la mesa, en la que Mario me comentaba una aplicación que ellos, bueno, un caso de uso, por así decirlo, en el que utilizaban el Membristore. Mario, ¿podrías compartir con nosotros el caso al que te referías vinculado con la industria bancaria? En concreto, creo recordar que era algo relacionado con el código que te generaba para el one-time code o algo así. ¿Podrías compartirlo? Tenía el micro. Sí, la verdad es que en el tema de la investigación hay muchas veces en las que, bueno, muchos de los más importantes hallazgos han sido accidentes, ¿no? Entonces siempre te vas encontrando con cosas y la verdad es que algunas de ellas son muy interesantes porque les puedes dar una aplicación que a lo mejor no habías previsto, ¿no? Entonces nosotros en nuestro caso sí que vimos que algunos de los comportamientos del Memristore, pues según en qué régimen de funcionamiento lo ajustes, lo programes, sí que te puede generar transiciones aleatorias. Hemos comentado que el Memristore tiene varios estados y que podemos controlar la transición entre ellos, ¿no? Pero hay según qué regímenes en los que hace transiciones aleatorias, ¿no? Entonces, estas transiciones aleatorias, la verdad que son una fuente muy fiable para realizar sistemas de encriptación, porque un sistema de encriptación está basado en secuencias aleatorias de números. Entonces, estas secuencias aleatorias de números normalmente se suelen generar, se pueden generar con software, pero si tienes algún tipo de programa que te pueda, por decirlo de alguna manera, ir hacia atrás en ese código que has escrito, pues te pueden llegar a identificar o a predecir cuál es el siguiente número que te va a llegar, ¿no? Por eso se utilizan algunas fuentes físicas que son imposibles de controlar, ¿no? Como por ejemplo, el ruido electrónico, la frecuencia de oscilación de algunos osciladores, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí que se ha descubierto que los memristores podrían estar, estas transiciones de los memristores se podrían utilizar para generar códigos aleatorios. Y nosotros en un reciente artículo lo que hemos encontrado es que los memristores hechos de materiales bidimensionales muestran unas transiciones aleatorias que son, de alguna manera, que se pueden generar durante mucho tiempo y a muy baja consumo de potencia, ¿no? Con lo cual, esto es interesante porque se puede integrar en dispositivos pues, que sean, por decirlo de alguna manera, que tienen autopower, en el sentido de que no necesitan una alimentación, que no necesitan una batería, que generan la energía por ellos mismos, ¿no? Puede ser un implante, puede ser un tatuaje electrónico. Y en estos días que tenemos, ya no estamos hablando de Internet of Things, sino de Internet of Everything, que está todo conectado, pues la verdad es que tener estos sistemas es muy importante porque hay muchos objetos que van a necesitar generar códigos y puede ser interesante. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue aplicarlo a un sistema de generación de códigos como los que recibes cuando haces una compra en Internet, que te genera, que el banco te envía un código aleatorio a tu teléfono, lo que llamamos un one-time password, y luego tú lo introduces en la página web, pues un poco sería una cosa parecida, ¿no? Y hicimos unos controles de aleatoriedad basándonos en los estándares del Instituto Americano y los pasó todos, con lo cual pudimos demostrar que nuestro Memristore sí que podría servir para eso, ¿no? También quería comentar sobre la cuestión anterior que estaba comentando Silvia. En el tema este de la microelectrónica y sobre todo cuando hablamos de grupos de investigación de profesores en una universidad, hay que ser muy consciente de ser muy realista, en el sentido de un profesor en una universidad no puede competir con Intel o con IBM. Hay que siempre intentar hacer cosas que estén un poco más allá. Yo en mi campo estoy integrando materiales bidimensionales en circuitos electrónicos porque es una cosa que una empresa como
como Intel, por ejemplo, pues le costaría mucho hacer porque meter un material nuevo en su planta de producción sería carísimo. Entonces, para todos estos prototipos iniciales con materiales nuevos, ahí sí que tenemos una baza importante los profesores que estamos en las universidades porque podemos hacer cosas muy novedosas y si funcionan, generar patentes y generar colaboraciones y entonces será la industria la que acabará decidiendo si integra eso y si te lo lleva a la tienda, ¿no? Para que lo puedas comprar. Pero sí que hay que ser bastante pragmático y realista porque si no, hay alguna vez que pues habrían sí que siempre hay que hacer, ¿no?, inversiones de alto riesgo, pero también hay que ser un poco pragmático y saber en lo que se puede competir y en lo que no, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de haber encontrado un campo en el que nos sentimos cómodos y útiles. Pues muchas gracias. Creo que era importante, Mario, que ilustraras este caso para que todos podáis ver que cuando estamos hablando de computación neuromórfica, Silvia, Fernando, Chiara y Mario, de hecho os agradezco mucho la participación, creo que hemos llegado al final, de hecho están aquí esperando que terminemos, pero sí que a vosotros deciros que era importante que vierais un caso que todos estáis utilizando hoy día, que también se puede hacer con este tipo de computación, que no es algo que estemos hablando de ciencia ficción, obviamente el desarrollo requerirá de cierta madurez, Fernando lo apuntaba bien, Silvia enfatizaba la parte de materiales, Mario enfatizaba la parte de dispositivos y sobre todo Chiara enfatizaba casos de uso. Muchísimas gracias, Ana, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, y muchas gracias a todos por habernos guiado, ¿no?, a lo largo de un mundo que quizás para nosotros suena muy complejo, como es la computación neuromórfica, ¿no?, donde hemos podido desgranar los diferentes elementos, las diferentes claves y un poco, bueno, retos, oportunidades, tendencias, de una forma muy dinámica y muy didáctica. Así que muchas gracias a todos los ponentes, a José Antonio por una moderación magnífica, además de esta sesión. Y bueno, nosotros ahora estamos hablando de computación neuromórfica y a las 5 seguiremos hablando esta vez de computación cuántica, que también ha salido en este panel a nivel pues, de interacciones entre diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros, el BNew Digital Industry vuelve a las 5, pero ahora en unos minutos va a empezar otra de nuestras Inspirational Talks. Esta vez va a ser a cargo de Marta Romo sobre neurociencia aplicada al liderazgo. Nosotros nos volvemos aquí a las 5. Hasta ahora.